Me voy a presentar primero, mi nombre es Luna, niños, niñas, para que me conozcan, me pueden hacer cualquier pregunta si quieren. Eh, yo hoy día les voy a hablar un poco sobre mi investigación y sobre lo que existe en Chile de pajaritos fósiles, animales prehistóricos, y sobre cómo llegamos a encontrarlo y a estudiarlo, cómo nos transformamos finalmente en un paleontólogo. ¿Ya? Entonces vamos a partir. Ya, en esta imagen que vemos acá es para que ustedes conozcan al primer ave conocida hasta el momento, que se llama Archaeopteryx. Esta es la primera ave prehistórica que se consideró ave como tal, ya que, como, si no sé si ustedes saben, yo creo que sí, las aves son dinosaurios. ¿Ya? Entonces, esta fue el primer pajarito que se consideró ave como tal. Sin embargo, esta ave igual tenía algunas características de dinosaurio, como por ejemplo que tenía dientes, y las aves actuales hoy día no tienen dientes, ¿ya? Además, tenía esta cola larga con huesos que tampoco tienen las aves. Entonces, esta es nuestra primera ave prehistórica para empezar. Esta tiene aproximadamente 150 millones de años, o sea, es del Jurásico, cuando ya estaban los dinosaurios presentes pisando nuestro planeta. ¿Ya? A partir de este pajarito, entonces, se diversificaron todos los pájaros que conocemos actualmente hasta llegar a un picaflor tan pequeño y tan especial como lo son. Ya acá en esta imagen les muestro un mapita de Chile donde se ve la presencia de pajaritos fósiles de los distintos grupos. Entonces, por ejemplo, vemos que en Chile, a grandes rasgos, tenemos pájaros casi de todos los tipos. Tenemos flamencos, tenemos patos, aves gigantes como los pelagornítidos, que les voy a mostrar en un ratito más, piqueros, halcones, águilas, pelícanos, petreles, es una cantidad, pero gigante, gigante, gigante de pájaros que encontramos fósiles, ¿ya? Si bien el Archaeopteryx es del Jurásico, nosotros acá en Chile no tenemos aves tan antiguas, y la más antigua que encontramos es esta que está acá, que les voy a mostrar, esta. Esta se llama Neogaernis wetzeli. Este es el primer pajarito más antiguo que se encontró, que se identificó acá en Chile. Esto, si ustedes ven la imagen acá, se parece un poco como a un pato, ¿cierto? Como a una especie de pajarito nadador. Estos se llaman gaviformes o pájaros zambullidores, ¿ya? Que justamente como su nombre lo dice, se meten al agua, ¿cierto? Bucean para encontrar su comida. Esta se encontró en un lugar que se llama Formación Quiriquina, que se encuentra, ¿cierto?, cerca de Concepción. Y esta es la más antigua. Y solamente se han encontrado algunos restitos de su cuerpo, por ejemplo, estos que están acá, ¿ya? Pero hay otros aves que sí se han encontrado muchos más fragmentos fósiles. Entonces, vamos a ver la siguiente. Y acá, en esta foto, vemos una reconstrucción de lo que es la laguna de Tahuatahua. No sé si ustedes conocen Tahuatahua, pero es un lugar que queda en la región de O'Higgins, ¿ya? Acá en este lugar es realmente maravilloso porque se han encontrado, además de pájaros fósiles, un sinnúmero de otros vertebrados. Por ejemplo, acá vemos en la imagen, ¿cierto?, de estos grandes mamíferos o gonfoterios. Vemos un sinnúmero de diferentes aves, encontramos sapitos, ranas, caballos, ciervos, un montón de animales prehistóricos que convivieron incluso con los primeros habitantes de esa zona, ¿ya? Porque aquí estamos en un periodo que se llama Pleistoceno. El Pleistoceno es un periodo bastante ya cercano a la actualidad, donde incluso en ese lugar, como les contaba, y ustedes tuvieron una charla, creo, de eso, sobre arqueología, sobre los depósitos de los registros que se han encontrado, de incluso indumentaria de humanos, incluso estos fósiles, algunos contienen marcas de utilización por parte de estos humanos, como por ejemplo algunas quemaduras, algunos huesos filudos que pudieran haber ocupado estas personas para distintas cosas. ¿Ya? Acá vemos un montón de pájaros que viven hoy en día, estas son fotos de pájaros actuales, sin embargo encontramos que en este lugar existe la presencia de ellos, es decir,
se han encontrado huesos de todos estos tipos de aves. Por ejemplo, acá vemos un halcón, ¿cierto? Una garza, aves de humedales, zambullidores también, como este que tenemos acá, que también se zambulle en el agua para buscar sus presas. Tenemos también estos queltehues, que son bien famosos y conocidos alrededor de todo Chile, ¿cierto? Tenemos aves paseriformes o aves más chiquititas, como las que vemos normalmente día a día en nuestro jardín, como la loica, el zorzal, etcétera, etcétera. Y de este sitio salió una recién publicada el año pasado, un pajarito que se le bautizó como Fulica montanei. Esta que es la que vemos acá, es una tagua gigante. ¿Ya? Actualmente existen taguas que son medianamente de un tamaño como de un pato, un poco más pequeña, y esta tagua se describió a partir de fósiles, de unos huesos que se encontraron en estos sitios, por ejemplo. Acá vemos, por ejemplo, a mi compañero Jonathan, que él es el que ha investigado todas estas aves dentro de Tahuatahua y ha descubierto la gran diversidad de pájaros fósiles que convivieron con los humanos en ese sector. Y desde esos huesitos, uno de ellos, ¿cierto?, correspondía a esta tagua gigante que se denominó como Fulica montanei. Esta es súper importante porque es una tagua que se extinguió, que ya no existe, no así como por ejemplo los pajaritos que vimos acá, que algunos son simplemente pajaritos más antiguos, pero muy parecidos a la actualidad. Esta tagua ya no existe, se extinguió. Solamente tenemos una tagua que se llama tagua gigante, pero que vive en el norte de Chile y no se parece a esta. ¿Ya? Entonces acá tenemos un nuevo descubrimiento de una tagua gigante, una especie de pajarito que nada, que lo podemos ver en los humedales, en estos lugares con agua quieta donde ellos nadan y siempre andan en varios hartos grupos de tagua. Ya. Otro lugar que quiero que conozcan es Bahía Inglesa. Bahía Inglesa es un lugar que queda en la región de Atacama, cerca de Caldera. ¿Ya? Este lugar es un lugar maravilloso para los fósiles y para Chile y el mundo completo. Es un lugar de gran diversidad en general, ya que en el periodo que comprende este lugar, que corresponde al Mioceno, que es un periodo aproximadamente de los 20 millones de años hasta los 2 millones de años, acá habitaron en nuestras aguas tiburones gigantes como incluso el megalodón, no sé si han oído hablar de ustedes de eso, del gran tiburón gigante, tenían una cantidad de diferentes tipos de tiburones impresionantes que habitan en estas aguas, también grandes perezosos gigantes marinos, ¿ya? También una cantidad muy enorme de ballenas, de cocodrilos, de lobos marinos, una cantidad muy, muy hermosa de animales prehistóricos. Todos estos vivieron durante el Mioceno acá en Chile. Y lo que a mí me interesa es la gran cantidad de aves que se han encontrado en este lugar. Este lugar es una formación marina. ¿A qué se refiere eso? Que todos los animales, todas las cosas que encontremos dentro de estas rocas van a ser habitantes de este mundo costero marino. ¿Ya? Entonces, de este lugar encontramos aves marinas. Y los primeros en aparecer, y los más abundantes de hecho, son los pingüinos. Entonces, antes nosotros en Chile, antes que existiera Chile obviamente, pero en nuestras costas, en el norte, habían pingüinos. Esto era porque antes, no existía, antes de este periodo no se había establecido la corriente de Humboldt. ¿Ya? Entonces, en ese lugar habitaban todos los pingüinos que hoy en día están estrictamente hacia el sur, ¿cierto? Hasta la Antártica y las zonas circumpolares. El primero en aparecer es estos pingüinos del género Pygocelis. Estos son unos pequeños pingüinos sin cresta que comprenden actualmente los pingüinos vivos, por ejemplo el pingüino barbijo, el pingüino papúa y el pingüino adelia. Estos pingüinos bastante más chiquititos, sin cresta, estos también tenían sus antepasados prehistóricos. Acá tenemos dos pingüinos extintos que no existen hoy en día. Acá este es el Pygocelis grandis, que es un pingüino
que probablemente haya sido un poco más grande que el resto y que estuviera emparentado con el pingüino rey. Y acá al otro lado tenemos el Pygocelis calderensis, que esto que ustedes ven acá es una cabeza de pingüino. Esto es el cráneo de un pingüino. Y acá, por ejemplo, tenemos este huesito, que es el hueso fémur, que es el hueso que tenemos en la pierna, ¿cierto? El primer hueso que se conecta con la cadera. Acá tenemos un huesito muy, muy especial dentro de las aves que se llama tarso-metatarso, que es una fusión de huesitos que está en la pata del ave y que son muy fácil identificables si es que tú los comparas con las aves actuales. Acá tenemos más pingüinos, acá tenemos un pingüino que es muy, muy bello, que se llama Spheniscus megarramphus. Estos son de otro grupo de pingüinos que tienen más parentesco con nuestro pingüino de Humboldt, que habita actualmente en Chile, que es este que estamos viendo acá, nuestro pingüino de Humboldt. El Spheniscus megarramphus era un pingüino que tenía mucho más largo el pico en comparación al cráneo. Entonces, acá vemos el cráneo de Spheniscus megarramphus, que es un pingüino que también se ha encontrado en Perú y acá en Chile, que vemos que esta es su cabeza, bastante cortita, ¿cierto? Y tenemos un gran pico. No así los pingüinos que conocemos actualmente, la proporción, es decir, la cabecita del pingüino comparado con el pico, más o menos son parecidas o son más cortitas. En cambio, en este teníamos un pingüino con una gran prolongación del rostro muy, muy larga. Y aquí vemos los pingüinos comparados para que ustedes vean el tamaño que van teniendo estos pingüinos. Este que está aquí, que es más chiquitito, es el pingüino de Humboldt. Este que está acá, el mismo. El pingüino de Humboldt es un pingüino bastante pequeño, ¿cierto? De un tamaño más o menos así. ¿Ya? Luego tenemos este, que es el Spheniscus megarramphus, que vamos a ver que ya es bastante, mucho más grande que el pingüino de Humboldt. Pero no tan grande como este, el Spheniscus urbinae. Este es uno de los pingüinos más grandes y estos huesitos que se encontraron son todos del mismo pingüino que se encontraban en Perú, pero acá en Chile también existió este gran pingüino, ¿ya? Acá vemos que este pingüino es una especie de pingüino que tiene los huesos bastante diferentes a los pingüinos que encontramos hoy en día, que son huesitos mucho más delgados, estos son mucho más robustos. Miren, este cráneo es bastante grande, bastante robusto, comparado con este cráneo chiquitito que es el pingüino de Humboldt, ¿ya? Y este es el último pingüino que les quería mostrar, que también se ha encontrado fósil en Chile, que es el pingüino crestado o de penacho amarillo, ¿cierto? Este pingüino que sale en las películas, que tiene como unas especies de cejas amarillas muy bonitas. Este también habitó acá en Chile, y se encontraron todos estos huesitos que tenemos acá. Estos que están acá, este huesito que es muy diferenciable entre las aves que les decía hace un ratito, es el huesito que se llama tarso-metatarso, que es justamente donde los pájaros pisan, es la parte de la patita posterior, ¿ya? Este es el pingüino crestado más antiguo, si no me equivoco, encontrado hasta hoy en Sudamérica, de este grupo de los eudiptes, que es otro grupo de pingüinos. Y acá vemos una ilustración, ¿cierto?, de los pingüinos del tamaño, el pingüino de Humboldt y este pingüino que se bautizó como Eudiptes calawina. Este se encontró en Orcón, ya, en la región de Valparaíso. Acá tenemos otros pajaritos que son mis favoritos y son los que yo estudio, que son las aves pelágicas. Las aves pelágicas significa que son aves que viven en alta mar, que no las podemos ver en la playa, por ejemplo. Cuando vamos a la playa nosotros vemos gaviotas, ¿cierto? Vemos pelícanos. Todas estas aves comen del mar y viven cerca al mar, pero estas no. Estas se acercan solamente a la tierra para poder anidar. Es decir, pasan casi toda su vida volando sobre el mar, ¿ya? Y de estas aves, que uno podría pensar que es mucho más difícil encontrarlas, porque si están todo el rato en el mar, probablemente morían en el mar. Entonces el registro fósil es bastante más escaso, ¿ya? Tenemos este que está acá, que es también otra cabecita de pajarito, que es de un petrel.
de un petrel muy, muy chiquitito, que se llama petrel de pico corto. Y este que tenemos acá, al contrario de este pequeño petrel, es un albatros, una cabeza de un albatros. El albatros, hasta el día de hoy, es el ave, una de las aves voladoras más grandes que existe. El albatros real, si no me equivoco, puede medir aproximadamente de la punta del ala hasta la otra punta del ala 3,5 metros, mucho más que el cóndor, mucho, mucho más. Entonces, estas aves son grandes planeadoras, se alimentan del mar y, como les contaba, muy pocas veces tocan la tierra. Y acá en Chile también tenemos fósiles. Todos estos fósiles son de un periodo que se llama Mioceno, aproximadamente unos 7 millones de años atrás ya existían en las costas chilenas y compartían espacio, ¿cierto?, con los cocodrilos, los perezosos gigantes, con todo lo que habitaba ahí en Bahía Inglesa y surcaban los mares donde existía este gran tiburón gigante que era el megalodón. También tenemos otros pajaritos que se llaman piqueros. Los piqueros, yo creo que ustedes lo han visto si ustedes lo han visto en la playa, son estas aves que literalmente se acercan, vuelan muy arriba del mar y luego se tiran un piquero hacia abajo, ¿ya? Estos también los encontramos acá en Chile, estos son de la formación Bahía Inglesa también, de allá de Caldera, y también tienen unos 7 millones de años aproximadamente. Acá vemos su cráneo también, estos son bastante identificables, diferentes a los otros, tienen un cráneo como aplastado, como si hubieran tomado el cráneo y lo hubieran aplastado como desde arriba hacia abajo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos de distintos tamaños, aquí no se han puesto de acuerdo todavía los paleontólogos que estudian estos pájaros, a cuál género corresponden, si es Morus, si es Zula, entonces todavía se están investigando todo esto. Y acá vemos el cráneo completo con el pico, que el pico de estos pájaros es súper identificable porque tiene esta forma cónica que les permite justamente zambullirse de un solo piquero y poder pescar muy fácilmente. Y acá este es un recuento muy rápido de los pájaros que están mejor descritos. Hay muchos más, pero son bastante fragmentarios, bastante pequeños los fósiles, y todavía no estamos tan de acuerdo en asignarle un nombre. Pero esto que les muestro acá es un resumen más o menos de lo que se ha encontrado también de aves marinas. También hemos tenido cormoranes, varios fósiles de cormoranes hay de distintos tipos, como este, que aquí actualmente viven el cormorán guanay, el cormorán yeco, el cormorán de las rocas, hay muchos, muchos de estos que viven actualmente, y estos huesitos que están acá corresponderían a un cormorán. Estos que están acá corresponderían a un petrel, ya a una fardela probablemente, y esto que está acá son de un flamenco, que también se ha encontrado aquí en Chile, y de un flamenco juvenil. Eso es lo interesante de estos huesitos. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cuando encontramos un fósil y es un fósil juvenil o un pajarito adulto? Eso lo sabemos porque las aves, cuando son juveniles, en los huesitos se les marcan unas suturas, como si un huesito se pegara con otro. Nosotros vamos a ver esa sutura cuando son juveniles, y cuando son adultos esa sutura se desaparece, se fusiona totalmente el huesito y ya podemos saber entonces que estamos viendo a un adulto. Entonces, encontrar huesitos de juveniles nos puede indicar muchas cosas. Nos puede indicar, además de que hay presencia de anidaciones probablemente, que podemos tratar de extrapolar el comportamiento de estos pájaros. Por ejemplo, en el caso de los flamencos, nosotros sabemos que actualmente los flamencos viven como en grandes comunidades, ¿cierto? Son muchos los individuos que comparten un espacio, entonces probablemente este sitio de donde se encontraron estos huesos fósiles de flamenco podría haber sido un sitio de alimentación o de crianza, de anidamiento de flamenco. Sabemos que hace más o menos unos millones de años atrás teníamos flamencos también en Atacama, en el desierto, en el pleno desierto, cuando no era desierto. Y este es un ave que no puede faltar, que para mí es mi ave favorita de Chile, que se llama Pelagornis chilensis.
Este pajarito es un ave realmente maravillosa y gigante. Acá están todos los huesitos que se encontraron de este pájaro. Tenemos huesos del ala, esta que está aquí es el huesito de la suerte que le llama a la gente cuando come pollo, que es la clavícula, ¿ya? Tenemos huesitos de la pata, del brazo, este es el fémur, el huesito que va acá de la cadera, y el cráneo. El cráneo es lo más identificable de este pájaro, ya que tiene estos como pseudo dientes, no sé si ustedes ven acá, tiene todos estos que parecen unos dientes como filosos en toda la boca, en todo el pico, pero recordemos que las aves no tienen dientes, ¿ya? Ningún pájaro tiene dientes. Entonces, ¿qué pasa con este Pelagornis? ¿Por qué lo consideramos un ave? Lo que pasa es que realmente estos dientes son falsos, ¿ya? Son simplemente prolongaciones del huesito del pico que hacen parecer que fueran dientes, pero no lo son. No tienen la estructura de un diente, ¿ya? Entonces es una ave bastante maravillosa porque miren su tamaño. Acá tenemos una persona de 1,80 m, más o menos de pie, y tenemos este ave gigante que correspondería al Pelagornis chilense. Esta podría alcanzar aproximadamente los 6,5 m de punta del ala a la punta del ala. Imagínense ustedes haber estado en la playa, así tomando sol, y de repente les pasara una ave así gigante, gigante por la cabeza, probablemente podría haberlos agarrado, ¿ya? Acá tenemos el albatros, como les mostraba hace un ratito atrás, que el albatros que vive actualmente, el pájaro volador, que es muy, muy grande, mide aproximadamente 3,5 m, el Pelagornis medía 6,5 m. O sea, como dos aves de este tamaño, ¿ya? Muy, muy, muy grande. Esta además tiene una historia maravillosa que se las voy a contar brevemente, porque el Pelagornis se lo robaron de Chile. Cuando lo encontraron por primera vez en Bahía Inglesa, lo encontraron unos señores que se dedicaban a buscar fósiles para venderlo, y lo vendieron. Todos estos huesitos que yo les mostré acá, todo esto, que era un animal casi completo, con todos sus huesos, lo vendieron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, sin permiso obviamente, porque acá en Chile es ilegal vender fósiles, ¿ya? Lo vendieron a Estados Unidos, y en Estados Unidos lo compró una persona que se lo llevó a Alemania. Imagínense, este Pelagornis viajó en el hemisferio norte y luego viajó a Europa, y en Alemania lo encontró una persona que es del Museo de Historia Natural de allá, que se llama Gerald Meyer. Es un ornitólogo muy, muy famoso y un paleontólogo muy, muy seco. Y él llamó a Chile diciendo: hola chilenos, tenemos acá un Pelagornis completo que nos llegó, se lo vamos a devolver. Y así llegó nuevamente el Pelagornis a Chile, y hoy día se encuentra en Santiago, en el Museo de Historia Natural, ¿ya? Y se publicó mucho tiempo después, porque este pajarito estuvo perdido en el tiempo, no se sabía que existía, no se sabía que existía tan nivel de completo este ave, el esqueleto casi completo, ¿ya? Y bueno, y sin embargo, obviamente se perdió mucha información porque no, las personas que sacaron este fósil no vieron qué había alrededor, y cuando uno va a sacar un fósil, que les voy a contar un poquito también de eso, es muy importante no llegar y sacarlo, porque todo alrededor nos sirve para poder saber dónde vivió, cuáles fueron los animales quizás que convivieron con él, nos sirve para saber un montón de cositas. Y así se ve los huesitos reales del Pelagornis. Acá vemos a David Rubilar, el jefe de paleontología del Museo de Historia Natural, acostado al lado de este gran ave. Imagínense, él, no sé, debe medir 1,80 m y apenas es del porte de un bracito. Ya pensemos que este ave es un ave muy, muy, muy grande, con unas alas muy parecidas a las de un albatro, que podría haber extendido y llegar a los 6,5 m. Realmente una ave prehistórica realmente impresionante, impresionante. Y acá les quería contar un poquito, ya,
tenemos todas estas aves hermosas, estos dinosaurios, estos gliptodontes que estaban viendo para el mar, estos smilodon, todos estos animales prehistóricos que son tan hermosos y tan bellos. Bueno, esto uno los encuentra y los termina estudiando después de harto trabajo, ¿ya? Entonces aquí yo les quería contar un poco para que sepan cómo es el proceso de encontrar un fósil y llevárselo hasta tener una foto como esta, ¿ya? Entonces, paleontología hay para todo el mundo. Tenemos diferentes áreas de la paleontología y es muy bueno que hayan tenido la charla de armado de fósiles, o sea, de reconstrucción de animales prehistóricos antes, porque el paleoarte es una de estas ramas que les menciono. Entonces, si bien está el paleontólogo que estudia el fósil, existen un montón de profesionales diferentes que también contribuyen para hacer una investigación en paleontología. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una foto del equipo de paleontólogos y gente asociada a la paleontología que fuimos de expedición en el año 2020, en febrero, antes de la pandemia. Entonces acá hay personas de todo tipo. Tenemos gente que solamente sabe sacar fósiles, es decir, excavar, hacer armado de cosas para poder extraer estos fósiles. Gente que estudia plantas fósiles, gente que estudia polen fósil, gente que estudia aves, dinosaurios, desarrollo de dinosaurios, ¿ya? Geólogos que estudian las rocas, personas que estudian la tierra, todas las condiciones como abióticas, ¿cierto? Que podían haber estado en ese lugar, la reconstrucción de los ambientes, cómo era el ambiente que vivieron estos animales, porque además de encontrar el animal, tenemos que saber cómo era el ambiente, y todas esas cosas, y los geólogos son los expertos en saber esas cosas. Y bueno, explorar el mundo prehistórico te hace ir a lugares realmente increíbles. Y esto es muy importante que lo recuerden porque en Chile hay fósiles en todos lados. Hay fósiles para todos los gustos también, de todos los tipos de fósiles, invertebrados, vertebrados, plantas, hongos. Hay fósiles de desechos como los coprolitos, hay huellas de dinosaurios, ¿cierto? Huellas de animales prehistóricos. Y hay fósiles tanto acá, por ejemplo, como esto es la Patagonia chilena, en medio de la nieve, también acá, en el desierto de Atacama, también acá, en la costa. Entonces, explorar el mundo prehistórico te va a llevar a conocer lugares realmente maravillosos. Por ejemplo, este es uno de los lugares más lindos y es el desierto repleto de ballenas. Esto se llama Cerro Ballena, que queda en Bahía Inglesa también. Esto se descubrió al abrir la carretera, es decir, esta carretera que está aquí en la foto. Para poder construirla se hizo un hoyo, ¿cierto? Se partió el cerro y luego descubrieron de que ese cerro era un verdadero cementerio de ballenas, ¿ya? Tal como en las películas, acá podemos encontrar en el desierto grandes cantidades de ballenas, como se ven acá. Acá hay, por ejemplo, un individuo, acá hay otro individuo, una cantidad muy, muy grande de ballenas completas, bastante articuladas, es decir, con los huesitos todos en posición como murieron estas ballenas. También tenemos este, que es Pichasca, es un sitio que queda en el Monumento Natural Pichasca, donde hay un verdadero bosque petrificado de araucarias, ¿ya? Un bosque que acompañó a dinosaurios como los titanosaurios, que son estos dinosaurios grandes de cuello largo, ¿cierto? Herbívoros. Acá en este sitio, tal como lo ven ahora, seco, con solamente cactus y árboles espinosos, antes esto era un bosque maravilloso repleto de araucarias, ¿ya? Y estas las podemos ver. Este sitio uno puede entrar, puede ir a hacer un trekking al sitio, y está lleno de madera petrificada, madera de araucarias fósiles de muchos años atrás. Y también obviamente hay fósiles maravillosos de dinosaurios, entre otras cosas. Tortugas también hay de este lugar. Se ha encontrado un cocodrilo también. Es un sitio bastante, bastante maravilloso para explorar. Este, bueno, es un sitio también muy, muy, muy genial,
que nosotros le pusimos Parque Cretácico en la Patagonia. Esto corresponde a un sitio que queda en Torres del Paine, que se llama Cerro Guido, es un lugar que se llama Cerro Guido. Acá se han hecho las últimas investigaciones y se decidió ponerle Parque Cretácico porque este es un sitio que va a dar mucho que hablar en los próximos años y ya está dando mucho que hablar por la gran cantidad de animales fósiles que hay y el estado de conservación maravilloso. ¿A qué me refiero a esto? Que los fósiles están en condiciones muy buenas y son muy fácil identificables algunos y están bastante completos otros. Entonces acá, de este sitio, han salido dinosaurios carnívoros como los terópodos, han salido dinosaurios ornitópodos, que son dinosaurios herbívoros, estos como cuadrúpedos, dinosaurios de cuello largo, titanosaurios, ya, hadrosaurios, que son estos parecidos al iguanodon, que andaban en grandes manadas, también eh, ancestros de las ranas chilenas también, grandes ranitas que hemos encontrado acá, mamíferos como el Magallanodon que se encontró y se publicó el año pasado, que es una especie como de coipo, que vivió en la era de los dinosaurios, en conjunto con los grandes dinosaurios en el periodo Cretácico. Este mamífero era muy grande y se llamaba Magallanodon, le pusieron los científicos el año pasado, si no me equivoco, que también se encontró exactamente en este sitio acá donde se está trabajando. Esta es una foto del año pasado, del 2020, donde se está haciendo una excavación de un dinosaurio que próximamente van a conocer ustedes, que está ahí preparándose para salir a la luz y emocionarlos a todos por un nuevo dinosaurio para Chile. Y bueno, acá esto es parte de las expediciones paleontológicas que, que se hacen para encontrar los fósiles. A veces las condiciones no son tan buenas y eso es parte de ser paleontólogo también, ser un poco outdoor, tener harta capacidad de enfrentarse a situaciones complicadas como que en ese momento nos llegó, esto es del año antes pasado, una tormenta de nieve que duró como una semana y que no nos dejó trabajar durante una semana. O sea, estuvimos una semana encerrados en medio de la cordillera, en las carpas, porque no se podía salir, porque era muy peligroso, porque la nieve, ahí usted la ve media derretida, pero cubrió totalmente las carpas. O sea, es bastante difícil el trabajo, pero es una experiencia única y maravillosa porque en ningún otro lugar del mundo podrían estar ahí acampando en la nieve en medio del parque cretácico de su propio país. ¿Ya? Y bueno, entonces desde el campo al laboratorio, este es el trabajo, la pega que hacemos todos nosotros para llegar y después armar un fósil de papel, ¿cierto? Para tener este modelo. Nosotros lo primero que hacemos es explorar. Como ustedes ven acá, mi compañero enfrentado a esta inmensidad de kilómetros de la Patagonia que teníamos que caminarlos todos para llegar al sitio, porque claro, hay algunos fósiles que no nos hacen nada fácil la pega y están en la punta de montañas donde es muy difícil acceder y hay que caminar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, este sitio que está acá está arriba de una montaña, yo creo que serán como sus 2 horas caminando cerro arriba, así muy empinado, y abajo está el campamento. Entonces todas las mañanas hay que subir ese cerrito de 2 horas, trabajar durante el día y luego en la tarde volver. Entonces, primer paso, explorar, caminar, caminar, caminar. Como nosotros los paleontólogos decimos, es prospectar, así se llama. Vamos a prospectar, vamos a caminar mirando el suelo, muchas veces estamos en 4 patas, cuando los fósiles son muy pequeños, como en el caso de este sitio, que son muy, muy pequeñitos, entonces hay que estar agachado buscando con las manitos con pinzas los fósiles que podamos encontrar. Luego el segundo paso, si tenemos suerte y si encontramos un fósil, va a ser excavar. ¿Ya? Excavar puede ser muy fácil o muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener sitios como este, que esto es Bahía Inglesa, el desierto, excavar en dunas de arenas, finalmente es sacar palas y palas y palas de arena de una duna gigante para encontrar, por este caso era una ballena la que estaba aquí abajo, una gran ballena fósil. O también puede ser como esto,
que esto es en la Patagonia, donde se tienen que usar herramientas tan pesadas y grandes como esta, que es un martillo demoledor, esas que usan los obreros en la calle para picar piedras, son así muy, muy, muy fuertes todo el rato. Ya. También tenemos que usar estas cosas porque las rocas no todas son blanditas o no todos los sedimentos son como esto que es arenita, que uno lo saca con la mano y como en Jurassic Park puedes con un pincel limpiar los huesitos y poder encontrar algo. Bueno, en la Patagonia no es así, porque si tú le haces con un pincel probablemente no saques nada de roca, la roca es tan, tan, tan dura que la única forma de sacarla es con esto, martillos demoledores, con herramientas que tienen mucha más fuerza y pueden ayudarnos a romper la roca. Porque los fósiles siempre hay que sacarlos con roca porque si no se pueden quebrar. Y acá viene el tercer paso, que es justamente esto, que se trata de sacar el fósil. Y para sacar el fósil se hace una envoltura de yeso, que es hacer lo mismo cuando uno se quiebra un huesito, ¿cierto? Uno va al doctor y te ponen en el brazo un yeso para que el huesito no se mueva, ¿ya? Nosotros hacemos lo mismo. Cuando encontramos un fósil en el terreno, lo que hay que hacer es hacerle esta envoltura de yeso bien, bien gruesa para que este no se mueva y podamos trasladarlo. Porque, como les dije, los fósiles no están al lado de la carretera tampoco. Entonces, por ejemplo, este que estaba acá era una vértebra, si no me equivoco, parte de la espalda de un dinosaurio titanosaurio, de un gran dinosaurio de cuello largo, ¿cierto? Y esta estaba en la punta de una montaña. Entonces, para sacar esto, para llevarlo al laboratorio donde lo vamos a investigar, hay que bajar la montaña, bajar todo lo que caminamos y luego de eso subirlo a un auto para poder llevarlo al aeropuerto y del aeropuerto al laboratorio. Entonces es bastante camino el que tienen que recorrer y por tanto los huesitos fósiles o todo el fósil que tengamos tiene que estar muy, muy, muy bien soportado. Y bueno, hay distintos casos, porque hay que ingeniárselas con todo tipo de fósiles. Acá, por ejemplo, tenemos una foto de unos bochones que contienen unos restos de unas aves muy delicadas que estaban en una arena. Entonces, hacer un bochón de un fósil que está en una arena es muy diferente a hacer uno que sea de una roca bastante gruesa, ¿cierto? Como las que les nombraba de la Patagonia. Entonces, todas estas cosas las hacen diferentes personas. Hay una persona que se llama técnico, que es la persona que está encargada de la logística de las cosas de las excavaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que es una persona que piensa en cómo poder sacar el fósil de mejor forma para que no se pierda información y cómo podemos hacer una estructura para poder soportar el fósil y poder llevarlo y que no pase nada, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de fósil que encontremos, vamos a tener la diferente misión de hacer estos bochones o chaquetas de yeso de distintos tipos para poder llevarlos al laboratorio. Y acá tenemos unas fotos de lo que es bajar, por ejemplo, de esa montañita que está ahí arriba, este fósil que pesaba como 200 kilos, si no me equivoco. 200 kilos, una sola vértebra de este dinosaurio, una vértebra. Entonces acá, por ejemplo, usamos una carretilla. Esto fue una odisea muy buena, muy, muy buena, porque como les decía, lo tuvimos que bajar como de ahí arriba, sin mentirles, una cuesta muy, muy empinada. Entonces lo único que teníamos a mano era una carretilla, a la que le amarramos unas cuerdas y la dejábamos como correr un poco hacia abajo, tirándola desde atrás con las cuerdas, porque ninguno solo podía llevarla, porque pesaba 200 kilos aproximadamente solo esa vértebra. Entonces, después obviamente todos posamos ahí con la vértebra ya a la orilla del camino, porque ya estábamos cansados y todo fue una gran odisea entre todas estas personas. Ahí somos 7 personas que bajamos 200 kilos con una carretilla, porque a pulso era imposible. Entonces, ¿para qué les muestro esto? Es para que ustedes se motiven y se den cuenta de que acá en Chile tenemos un montón de material
y tenemos gente trabajando en esto, o sea, no es tan ajeno, esto no existe solamente en Jurassic Park, esto existe aquí en Chile, existimos personas de todos los tipos trabajando en paleontología, gente más joven, gente más adulta, gente que trabaja haciendo los dibujos de los fósiles en terreno, gente que trabaja haciendo las cajas donde transportar los fósiles. Y ser paleontólogo muchas veces tiene todo eso, po. Tiene todo eso, entonces es una hazaña bastante entretenida, donde tienes que ser paleontólogo, luego tienes que ser cocinero, ¿cierto? En los terrenos, tienes que ser carpintero y armar unas cajas para poder transportar tus propios fósiles, tienes que ser artista y tratar de dibujar lo mejor posible los fósiles que viste en terreno, obviamente. Para todas esas cosas hay gente que se dedica, pero uno en terreno muchas veces tienes que hacerlo todo. Entonces puede ser muy, muy entretenido, muy agotador como este día, por ejemplo, pero finalmente la recompensa es tener un dinosaurio, ¿cierto?, en el laboratorio y poder investigarlo. Y el último paso entonces es este, el que estaba hablando recién, que es la preparación e investigación. Entonces ya, nos vinimos del terreno, nos vinimos con nuestros fósiles en una gran capa de yeso, llegamos al laboratorio y tenemos que sacarle todo eso que le pusimos, porque el fósil va a estar adentro. Entonces acá, por ejemplo, tenemos al técnico del laboratorio sacando este gran bochón que habíamos hecho muy, muy grande y preparándolo. ¿Qué significa prepararlo? Significa sacar toda la roca que le excede al fósil. Entonces, sacamos, si tenemos un huesito, todo el resto de la roca que lo contiene, hay que sacársela. Y eso se hace con unas herramientas que se llaman martillos neumáticos. ¿Ya? Los martillos son como estos que uno cuando va al dentista suenan así, así bien molestos. Ya. Esos también los tenemos en el laboratorio, ya que tienen distintas puntas y nos permiten esculpir la roca, por así decirlo, esculpirla de la forma del fósil que tenemos dentro de ella. También esto se hace con martillos, con combos, con cinceles, pero ya cuando es la parte más delicada, porque el fósil es lo más delicado de la roca, siempre se hace con mucho cuidadito y muchas veces debajo de lupa, cuando son fósiles muy pequeños. Y bueno, después viene toda la parte de investigación, que es la visita a las colecciones de los museos, los distintos lugares donde hay más fósiles, donde uno va como paleontólogo y revisa los diferentes fósiles que se han hallado anteriormente que te interesan, o incluso puedes revisar material actual, por ejemplo, que es mi caso, que yo como estudio pájaros, los pájaros todavía existen por suerte, ¿cierto? Todavía existen hoy en día, hay pájaros. Entonces, teniendo los pájaros actuales, yo puedo saber un montón de cosas e interpretar cosas de los pájaros que vivieron antiguamente, ¿ya? Entonces, todo eso se hace visitando los museos. Esta es una foto del Museo Paleontológico de Caldera, que los dejo invitados si es que pueden ir en algún momento, que es un museo bastante pequeño, hecho con mucho amor, pero tiene muchas cosas maravillosas como es el Talassognu, el perezoso que habitó en las costas, el perezoso marino, ¿ya? Tiene dientes de megalodón, de este gran tiburón gigante, tiene los pingüinos también que les comenté, un montón de reconstrucciones, y también tiene la entrada, la pieza fundacional del museo que se llama la ballena Josefina, que es un fósil real, que es una ballena completa dentro de la arena misma. Entonces ustedes pueden verlo en primer plano cómo se ven estas ballenas cuando están incluso en el desierto. Y bueno, esta es casi las últimas diapositivas, es para mostrarles que el trabajo de un paleontólogo no es solamente una persona, sino que son muchas personas las que van a terreno, son muchas las cosas que se tienen que hacer para poder después llegar con un nuevo fósil, presentarlo y decir, bueno, este es el Pelagornis chilensis, ¿ya? Pero detrás de eso hay mucho trabajo y todos pueden hacerlo, todos ustedes pueden hacerlo, todos ustedes pueden ser paleontólogo o paleontóloga. Y al contrario, como muchas personas creen que la paleontología también es un mundo de hombres, eso no es así. Ya no, en Chile al menos ya no. Ya somos muchas las mujeres que estamos trabajando en paleontología de diferentes aristas
Y muchas de las mujeres que tomamos 300 kilos al hombro y nos llevamos montaña abajo, ¿cierto? Así que es más que nada para que ustedes se motiven y vean que pueden hacerlo. Y como les contaba acá, acá están todas las mujeres hermosas que trabajan en paleontología actualmente. Hay geólogos, hay biólogos, hay divulgadores de ciencia, hay personas que trabajan con plantas, hay personas que trabajan con reptiles marinos, como Judith Pardo, por ejemplo, personas que trabajan con mamíferos, muchas mujeres que están dentro de la paleontología, así que las dejo totalmente invitadas a que se motiven si es que les gusta la paleo y hay un mundo gigante por descubrir acá en Chile. Como les mostré, algunos sitios excepcionales, pero hay mucho más, mucho, mucho, mucho más. Y bueno, y si les gustan las aves también, obviamente, todos bienvenidos y bienvenidos a este mundo maravilloso de las aves prehistóricas. Y eso quería contarles.